Doctor, lo voy a interrumpir porque ya está. Vamos a hacer un programa, de hecho, con el doctor, está con nosotros el doctor René Urroz, es especialista en ortopedia y traumatología. El día no vamos a hablar de medicina, vamos a darnos chance para hablar de otros temas. De humanidades, ¿verdad? Sí. De formación general, de formación para la vida. Oh, sí. ¿Verdad? De formación para la vida. De formación para servir en la vida. De acuerdo. A los demás. Sí, de acuerdo. Sí. Yo creo que ese es un don también, ¿verdad? Sí. Poderlo hacer es un don y hacerlo desinteresadamente, ¿verdad? Educarse para servir. Genial, me llevo esa frase hoy. Vamos a hablar con el doctor sobre tumores óseos. Yo le preguntaba fuera de cámara al doctor qué tan comunes son los tumores óseos y si hay riesgos de que estos tumores puedan comprometer la vida. Bienvenido, doctor. Sí. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a pesar de la lluvia estamos aquí. ¿Verdad? Hablando de hacer las cosas en contra de lo que muchas veces el entorno establece, ¿verdad? Así es, lograr vencer el entorno negativo. Ajá. Bueno, sí, los tumores óseos son un tema extremadamente importante en la especialidad de ortopedia. Y en nuestro país, igual que en el resto del planeta, suelen ser comunes. Al punto que hoy, por ejemplo, voy a hablar solamente de Nicaragua, pero es igual para cualquier país. En todos nuestros hospitales ya existen especialistas en oncología ortopédica. Uh-huh. En los hospitales nuestros que tienen servicios de ortopedia ya hay oncólogos, ortopedistas oncólogos. Y es un tema que cuando empezamos a buscar los tumores, los encontramos, ¿ya? Realmente los tumores óseos van a aparecernos en cualquier momento de la vida, Uh-huh. desde muy niños hasta muy ancianos. ¿Hay propios de la edad? Sí, hay tumores que aparecen más en el segmento de los niños, los adolescentes. Ok. Otros más hacia el segmento del adulto joven. Y otros que son propios más bien de personas mayores de 50, 60 años. Ok. Así es. Y en todos los casos, pues vamos a tener tumores benignos y también tumores malignos. Uh-huh. Hay una tipología de aproximadamente un poco más de 180 formas diferentes de tumores que pueden afectar los huesos, sí. ¿Ya? Porque en ortopedia vemos tumores del aparato locomotor. Entonces hay tumores que se refieren específicamente al hueso. Hay tumores que se refieren específicamente a los cartílagos, uh-huh, o a las vainas tendinosas o a los tendones o a los músculos. Todo esto lo agrupamos como tumores óseos. De acuerdo. Doctor, ¿el riesgo va a depender de dónde esté ubicado o no necesariamente? En parte. Uh-huh. El riesgo va a depender de dónde esté ubicado, pero fundamentalmente de la agresividad celular del tumor. Ok. Si hablamos, por ejemplo, de ubicación, no es lo mismo tener un tumor en un dedo de la mano, benigno o maligno, no es lo mismo que tenerlo, por ejemplo, en la columna, claro, en la pelvis, en la cadera, en una vértebra cervical. No es lo mismo. Entonces sí, el lugar es determinante, pero más determinante aún es el tipo de célula y la agresividad de esta célula que forma el tumor. uh-huh, Por ejemplo, osteosarcoma. Osteosarcoma va a ser un tumor que puede aparecer en cualquier edad, pero preferentemente va a aparecer en niños y adolescentes. Usualmente lo vamos a ver en huesos largos, por ejemplo, en la zona proximal de la rodilla, en la tibia, o en la zona distal del fémur, cercanos a la rodilla, en la zona del húmero, cercano a la cabeza humeral. Cuando lo vemos en niños, y lo vamos a ver frecuentemente, o en personas menores de 25 o 30 años,
vamos a ver que es un niño que apareció repentinamente con un dolor sin una causa aparente, sin un antecedente de haberse golpeado, de haberse traumatizado, de haber tenido una agresión local de algo, sin ninguna apariencia. Y lo interrumpo por esto. Un golpe, una fractura puede ser originar un tipo de lesiones de este tipo. Fíjese que tradicionalmente la gente ha creído eso, el vulgo. Ajá. Pero cuando ya nos metemos a las investigaciones, a investigar el origen de los tumores, hoy sabemos que no hay ninguna relación causal, que puede ser casual, pero no causal. Por ejemplo, doctor, le interrumpo porque hay gente que dice, solo se dio un golpe y desarrolló el cáncer, por decirle algo. Y tal vez fuera pura coincidencia, ¿no? Que el golpe coincidió con la lesión. Hay un estudio muy interesante que precisamente revisaba estas casualidades. Hay un estudio italiano de ya hace como 12, 13 años que analizaba con qué frecuencia y lugares se da golpes la gente. Y encontraron que nosotros nos golpeamos 1 o 2 veces al día con algo, accidentalmente, y que son golpes menores. A veces un golpe un poquito más importante, si nos caemos, si choco contra una mesa, pero que usualmente nos golpeamos entre las personas, con las cosas, si corremos y más los niños. Claro. Y que nos golpeamos 1 o 2 veces. Y cuando se revisaron su relación con los tumores, no tiene ninguna. Los tumores realmente son transformación que sufren nuestras células. Que las células de mi piel se transformen en otro tipo de célula que no debe de estar ahí. Uh-huh. Por efectos químicos, por efectos de la luz, por efectos tóxicos ambientales, por efectos genéticos. Hay muchísimas causas que explican la aparición de los tumores. Igual para el fenómeno de los tumores óseos. De acuerdo. ¿Ya? Doctor, creo que esta conversación debería ir orientada a que las personas asistan al médico cuando hay señales no normales, Exacto. Dolores, por ejemplo, como la experiencia que me estaba contando de un paciente. Exacto. Debe ser una señal que debemos ir al médico. ¿Cuáles son los puntos de alerta que me hagan sospechar que puede haber un tumor? Porque fíjense que tenemos 2 problemas aquí. Uno, el paciente que debuta con un síntoma extraño. Por ejemplo, si se empieza a aumentar de volumen un miembro sin dolor, sin calor, sin ninguna causa aparente, y empieza a aumentarse de volumen, aunque no tenga dolor. O al revés, si empiezo a presentar dolor intenso en una zona y no hay una causa que me justifique tener ese dolor, aquí tenemos 2 elementos de alerta que me hagan sospechar la presencia de un tumor. Uh-huh. Asistir rápidamente al especialista. No debe ocurrir que tengamos miedo de que nos diagnostiquen. No. Cuanto más temprano sea el diagnóstico, mejor probabilidad de tratarlo y mejor probabilidad de sobrevivir. Claro. Si yo no voy a la consulta porque me aparece una pelota, pero no voy porque tengo miedo de lo que me van a decir, estoy cometiendo un gran error que puede comprometer mi vida o comprometer el miembro. Uh-huh. Probablemente si me operan antes, porque el tratamiento de los tumores óseos en su totalidad es quirúrgico. En su totalidad vamos a tener que ir a resecar la zona donde esté ese tumor, quitarla. Hoy tenemos prótesis que nos permiten sustituir esa zona del hueso si logramos capturar el tumor en una etapa temprana. De acuerdo. Pero si ya ese tumor ha salido del hueso y me contamina músculos, vasos, nervios, ya tenemos problemas. Claro. Ya estamos comprometiendo el miembro, estamos comprometiendo la función o estamos comprometiendo la vida. Recordemos que estos tumores, especialmente los malignos, pueden enviar celulitas. Algunas de sus células se pueden ir
a otra zona del cuerpo. Pulmón, cerebro, otro hueso, riñón, intestino. Estas se llaman metástasis, es decir, el envío de un satélite, una célula que sale como un satélite a sembrarse a otro tejido. Entonces, esas son ya etapas muy avanzadas de estos tumores. ¿Qué nos encontramos en Nicaragua y en general en América Latina? Que los pacientes no llegan temprano por elementos culturales, por falta de accesibilidad geográfica o falta de accesibilidad económica. Pensamos que esto es muy caro, pero tenemos que acudir lo más temprano posible. Como les decía, hoy hay ortopedistas oncológicos prácticamente en todos los hospitales que tienen servicio de ortopedia. De acuerdo. ¿Ya? Doctor, creo que la recomendación es más que clara, entonces, Sí. ante una señal no normal hay que Es acudir al correcto. médico, ¿verdad? Dolor inespecífico, dolor sin causa aparente, aparición de tumefacciones extrañas donde no deben aparecer, acuda inmediatamente. De acuerdo. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo no? Por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una... ¿Dónde lo ubicamos, por favor? Se me escapaba. Ah, sí, bueno, nosotros estamos en Bolonia, en la Policlínica Nicaragüense, ¿verdad? Muy fácil, o pueden llamarnos directamente a nuestro número, creo que ha aparecido en un cintillo por ahí, Sí. ¿verdad? Y con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Nuevamente nosotros nos separamos y ya regresamos con ustedes en su revista de Sol a Sol.